¿Puede haber confianza en un equipo cuando no hay libertad para hablar de desacuerdos? Hombre, yo creo que los equipos tienen que tener momentos incómodos como fuente para transformar mucho el equipo y hacerlo mejor, ¿no? Y hay conversaciones incómodas que hay que tener para superar la confianza, ¿no? Y creo que hay un principio que es la transparencia que tiene que reinar. Nosotros en los momentos más complicados, en los momentos menos complicados, creo que han tenido que pasar estas conversaciones incómodas y creo que eso es muy interesante, especialmente cuando desarrollas, ¿no? Es normal que hayan diferentes opiniones, pero siempre tiene que haber esa libertad de entender, esa humildad intelectual de la que hablábamos, de que cada uno tiene su conocimiento y es totalmente, pues eso, libre, ¿no? Pero que estamos para aprender, ¿no? También para sacar una conclusión y para que hayan desacuerdos y probar y si no, pivotar o salir con otra feature. Aunque Vitalera trabaja en modo remoto, ¿cuáles son esos esfuerzos que realizáis vosotros para que los equipos se pongan cara, se conozcan, se toquen? Sí, o sea, intentamos vernos, ¿no? Al menos una vez en el quarter. Sí que tenemos, el hecho de estar en remoto pues te permite tener gente de diferentes sitios y creo que es una gran ventaja porque hay mucho talento que no está solo en las grandes capitales, sino que también está fuera. Y sí que al menos pues vernos, ¿no? En X tiempo pues nos ayuda un poco a humanizar más, pero el hecho de estar remoto tampoco quita que seamos muy productivos y que podamos sacar cosas, ¿no? Porque yo creo que al final hay una metodología de trabajo y una organización dentro de la flexibilidad de que tenemos realidades de padres, madres bien organizadas, pues se pueden gestionar muy bien en remoto. ¿Podrías contarnos algún ejemplo concreto en el que tú te dieses cuenta del valor real de la solución que estabais creando, más allá de Miguel? Sí, yo creo que el hecho de que empresas grandes como Occident, Harvard, el Hospital Clinic o hospitales muy grandes confíen en nosotros, creo que es ahí cuando empiezas a ver que ya no es solo pues, unos cuantos pacientes que están contentos, ¿no? O unos médicos que realmente ven que esto es útil, sino que son empresas que realmente confían y apuestan y que implementan ese tipo de soluciones. ¿Cuál dirías que es el papel de Unai, en este caso el CTO de Vitalera? Yo a Unai lo admiro mucho porque creo que ha sido capaz de entender muy bien la problemática que tiene nuestro producto y crear unas soluciones que den valor. Al final nuestra empresa es una empresa muy de producto y especialmente antes de la pandemia pensó, ¿no? Vamos a abrir esto a que se puedan conectar terceros y gracias a eso hoy la infraestructura y el diseño, digamos, también basados en API nos permite conectarnos con historias clínicas. Si esa decisión, esa visión no lo hubiera tenido, no nos hubiéramos podido conectar y probablemente a lo mejor incluso hubiéramos muerto porque no hubiéramos podido crecer, ¿no? Con empresas grandes. Y creo que Unai ha tenido una visión y tiene una visión muy importante y es una pieza fundamental. Y bueno, y es una suerte trabajar con él. Hablas de que Vitalera es una empresa muy de producto. ¿Qué mecanismos tenéis internos para asegurar semanal, mensualmente, de que todo el mundo está alineado? O sea, los Mondays es un punto importante donde comentamos pues, cómo ha ido la semana y qué va a venir. Y luego están los dailies, cada unidad de negocio, tecnología, pues la parte más de scoping business, donde es analizar un poco, ¿no? Vale, qué es lo siguiente, qué son las prioridades y por qué estamos tardando a lo mejor tanto en algo, por qué estamos bloqueados y cómo lo podemos mejorar. Es un poco revisar esas tres cosas diariamente y ya luego automatizados con herramientas como las vuestras o gestores más de tareas. ¿Cómo se asegura en un equipo remoto y diverso que todo el mundo entiende el porqué, la visión, la misión de la empresa? Yo creo que sobre todo en la etapa de elección del personal, que realmente haya esa motivación por formar parte de una empresa con un propósito y un impacto. Y luego también hay que reforzarla, ¿no? Nosotros cada vez que los hospitales nos envían vídeos de pacientes, nos envían casos, eso os motiva mucho. Tenemos un canal donde vamos compartiendo las historias en nuestros propios clientes y es súper gratificante y realmente da fuerzas. Eso motiva muchísimo, ¿no? Al equipo y a la gente que está desarrollando también el producto. ¿Te habrías llegado a imaginar en algún momento, en tu etapa de investigadora, que en ese momento, hacia unos años en adelante, estarías cambiando la vida de gente en Brasil, en Estados Unidos o en España mismamente? Yo creo que no, pero siempre teníamos las ganas y el propósito de hacer algo más que no se quedara en una investigación. Y creo mucho también que hay momentos donde el propósito se ajunta, ¿no? En este caso con Unai, que fue la persona con la que fundamos Vitalera, y fue en ese momento donde los propósitos se juntaron y ahora es lo que es, pero creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado.